Hola, ¿cómo están? La última ronda de negociaciones para un alto al fuego en Gaza ha terminado, pero sin avances, mientras Israel sigue masacrando al pueblo palestino y usurpando su territorio. Al-Jalil es uno de los puntos estratégicos. ¿Qué hay detrás de esta usurpación por parte del régimen de Tel Aviv? Hoy lo analizamos. Inicia el mapa. Bienvenidos. ¿Dónde está ubicado Al-Jalil y qué representa para el eje de resistencia? Vamos a desplegar por esta razón nuestro mapa. Allí lo identificamos. Al-Jalil, territorio en resistencia. Vamos a desplegar nuestro habitual mapa mundi. Identificamos a Palestina con color rojo, esta zona de Al-Jalil ubicada en el extremo norte de Gaza. También hay que decir que tiene una gran importancia geoestratégica debido a que limita con 3 países. Al norte se encuentra Siria y el Líbano. Vemos las líneas fronterizas de estas naciones marcadas en nuestro mapa de color amarillo. También podemos mencionar que por el noreste se encuentra Jordania de color naranja con esa frontera compartida. Al-Jalil cubre un área de 2.083 kilómetros cuadrados. Estamos hablando de más de 160.000 habitantes, a los que se suman alrededor de 500 colonos de Israel, que siguen manteniendo asentamientos ilegales. Esta ciudad es uno de los principales puntos de conflicto porque es la única que tiene en su interior a una colonia judía instalada bajo la protección del ejército de Israel. Pese a esta situación de acecho, es un núcleo económico del Estado palestino, donde destaca la industria del jabón, el cristal, el mármol y la agricultura, en especial hongos y uvas. Hay que decir que este territorio también está inmerso en la defensa de Gaza y del Líbano. El secretario general de la resistencia libanesa, Sayed Hassan Nasrallah, mantenía su discurso de defensa palestina, expresando una y otra vez que el Frente Norte cesará los desafíos cuando se logre un alto al fuego, pero si Israel decide atacar el sur del Líbano después de Gaza, no van a tolerar la ocupación y la resistencia del país está preparada para la defensa. Hoy vamos a identificar la estrategia de Al-Jalil y los movimientos que tiene. Por un lado, la ala de resistencia palestina Hamas y por el otro, los planes del régimen sionista de Israel. Sumamos de inmediato vía telefónica. Nos acompaña nuestro primer invitado desde la Argentina, analista y experto en política internacional, Jorge Kreines, con nosotros. Hola Jorge, qué gusto saludarte, bienvenido. El gusto es mío, un abrazo de estar contigo y la audiencia de Telesur. Jorge, una vez más se ha torpedeado un posible acuerdo de alto al fuego, como siempre, a la cabeza de Benjamin Netanyahu. ¿Qué revela esta situación cuando levanta las banderas de supuestamente estar a favor de los rehenes que tiene aún en su poder la ala de resistencia Hamas? ¿Cómo se sigue utilizando además la narrativa de su supuesta lucha contra el terrorismo para masacrar al pueblo palestino y para seguir ocupando de manera ilegal estos territorios? ¿Qué decir de todo este último movimiento? Bueno, justamente son las contradicciones que tiene el régimen israelí. No logran los objetivos que tienen previstos en la guerra, en la agresión, especialmente en la franja de Gaza. La resistencia continúa, no la pueden derrotar, surgen diferencias entre ellos, exmilitares que dicen que es imposible para el Estado de Israel avanzar contra la franja de Gaza y también contra el Líbano, de manera que están en una encrucijada y están creciendo las protestas al interior por parte de los ciudadanos israelíes, y al mismo tiempo es muy posible que la resistencia encabezada por el movimiento Hezbollah en el Líbano logre modificar la situación en la región estratégica de Jalil, que se presentaba en el informe, lo cual generaría un problema estratégico gravísimo para la conducción israelí. Este punto que además se convierte en un punto clave, Al-Jalil, lo mencionabas, Jorge, también tiene influencia por lo que sucede no solamente con Siria, un territorio perdido por Estados Unidos bajo este pretexto de lucha contra el terrorismo. Sin embargo, no ha podido llevar adelante su objetivo principal, que era derrocar al presidente constitucional Bashar al-Assad. Hay que sumar los hechos que se generan al sur del Líbano, también con tensión, porque en medio de todo este mapa
no solamente vemos a Hezbollah en el Líbano, también estamos viendo en el radar a Irán. Esto podría elevar no solamente los niveles de confrontación en una región de Oriente Medio que Israel, pese a la estrategia y el apoyo de Estados Unidos, no ha logrado dominar. ¿Qué realmente está en juego? Bueno, está en juego, yo diría, de todo, desde la supervivencia del Estado de Israel como Estado aliado de los Estados Unidos y de la OTAN en la región, y también está en juego la posibilidad de una victoria para las fuerzas de la resistencia contra las políticas del sionismo, a partir de que si logran, porque en este momento hay situaciones de pánico entre los ciudadanos israelíes que sufren los ataques que provienen del sur, desde el Líbano. Y entonces está quedando difícil de defender la región de Al-Jalil, que tiene salida al mar, que está a nada más de 30 kilómetros del puerto israelí de Haifa, que es una de las ciudades más grandes de la Palestina ocupada, y que tiene frontera con Siria. También han habido ataques israelíes a las alturas del Golán y a las zonas de Siria, de manera que la situación estratégica militar de Israel se dificulta mucho y existe la posibilidad de que tengan un traspié allí en esa región de Jalil, justamente, que es muy bueno lo que han hecho ustedes de ubicarlo en el mapa, porque es la parte norte de Israel y tiene salida al mar, tiene frontera con Siria y también con Jordania. Es una región verdaderamente importantísima si vamos a decir que se está defendiendo los sectores árabes del Medio Oriente contra la agresión que lanzó Israel. Porque muchos se preguntarán qué realmente va a detener el genocidio que emprende Israel en Gaza, un delito de lesa humanidad que además no prescribe. Pero en medio de todo este contexto se sigue apelando a que la Corte Internacional de Justicia y hasta la Corte, con propiedad penal internacional, tengan una participación más activa. Hoy se dirime una consulta que se desarrollaba a esta Corte Internacional de Justicia para justamente ver qué va a pasar con estos territorios ocupados de manera ilegal por Israel. Pero, ¿qué tanto se puede confiar por estos mecanismos? Bueno, eso es una lucha, desde ya que no se puede. Hemos perdido contacto con nuestro invitado, era Jorge Kreinens, hablándonos acerca de la importancia justamente de este territorio Al-Jalil, ubicado al norte del enclave costero. Un punto vital también que hace al eje de resistencia palestina y los asedios permanentes y los ataques y bombardeos que sigue desarrollando Israel, que hasta la fecha incrementa el número de víctimas de civiles. Hablamos de más de 38.000, más de 18.000 son niños. ¿Cómo accionan los mecanismos y organismos internacionales avalando de alguna manera lo que hace Israel contra el pueblo palestino? Al regreso de la pausa vamos a profundizar el análisis y lo hacemos revisando nuestra escala. La magnitud expresada del horror de lo que sucede en Gaza lo refleja el portal de noticias web de Sputnik. Lo colocamos en pantalla del mapa. Cayó un misil y destruyó todo. Israel irrumpe en un partido de fútbol en Gaza. Los ataques de las fuerzas de defensa de Israel contra Franja de Gaza siguen dejando muertos. Uno de los casos más recientes se ha presentado mientras se desarrollaba un juego de fútbol, un partido con la presencia de decenas de personas en el patio de una escuela en el enclave palestino. Un video que ha sido difundido por la cadena árabe Al Jazeera muestra el momento en que una multitud de personas se encontraba observando este partido de fútbol en una escuela que era utilizada como refugio de desplazados, cuando de pronto se escucha un estruendo y los presentes salen corriendo para protegerse. Según Al Jazeera, ya fueron reportados alrededor de 31 personas muertas y al menos 52 heridos. En su mayoría son niños, son mujeres que se encontraban refugiados en ese lugar. El movimiento de Palestina del eje de resistencia Hamas calificaba este ataque como una muestra más de esa prolongación de la guerra de exterminio
contra el pueblo por parte del gobierno terrorista de Israel y ha pedido a la población de las naciones árabes y musulmanes que intensifiquen las protestas contra esto que comete Israel, contra este genocidio. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Lo que ven allí es un puerto, sí, el que pretendía construir Estados Unidos. En este muelle hace cerca de meses atrás en las costas de la Franja de Gaza. Ustedes recordarán las frases como llevaremos ayuda humanitaria, ayudaremos al pueblo gazatí. Nada de eso se ha cumplido. Los palestinos afectados por los ataques de Israel siguen sin poder recibir ayuda humanitaria. Ha quedado este puerto destruido por los vientos y la marea y posiblemente no vuelva a funcionar. Así lo informaba también el diario global Times. Parece que este proyecto, que costó cerca de 230 millones de dólares, es un intento fallido de Estados Unidos de demostrar que se preocupa por los desastres humanitarios en Gaza, pero en realidad carece de la sinceridad suficiente, señalaba el periódico asiático. Este fracaso muestra claramente que el gobierno de Estados Unidos no está dispuesto a enfrentarse a Israel para mitigar las devastadoras consecuencias de la guerra. Vamos a contactar también vía telefónica a otro experto en temas de Oriente Medio, Nicolás Jadua, está con nosotros, ya lo tenemos también en imagen. Qué gusto tenerte en el mapa, gracias por tu tiempo para Telesur. No, gracias a ti, Paula, un agrado estar con ustedes. Nicolás, no es casual, conocemos la retórica que maneja Estados Unidos, pero invertir 230 millones para hacerle creer al mundo que quiere salvar vidas en Gaza, ¿cómo puede calificarse en medio de más de una crisis que atraviesa el país, que se avecina para elecciones del 5 de noviembre, que se disputa no solamente la poca hegemonía que le queda, sino también quizás mantener aún su moneda como es el dólar dentro de las relaciones comerciales? Bueno, antes que nada, Paola, decir que de cada 10 palabras que tú escuchas de Estados Unidos, 11 son mentiras. Ese puente que ellos trataron de crear ahí era justamente una base militar naval que les falló, producto de que la resistencia no dejó que eso se consolidara. Pero si ellos hubieran estado preocupados por la ayuda humanitaria, bastaba simplemente que le dieran la orden a Egipto o al Estado infanticida de que dejaran pasar la ayuda humanitaria. Estados Unidos no necesitaba ir a hacer un puente porque Israel no le abría la puerta o porque Egipto no le abría la puerta. Eso es absolutamente falso. Pero todo esto está marcado y ellos pensaban de que quedándose con ese puerto militar ahí, pensando que era factible, no nos olvidemos que uno de los objetivos norteamericanos y de los infanticidas era justamente el corredor de Gaza-Haifa, que es parte de un proyecto norteamericano que era involucrar a la India en una ruta similar a la ruta de la seda, pero que bypassea el canal de Suez y ese tramo se hacía por tierra. Por eso esa base militar, ellos nunca estuvieron preocupados ni de la salud de los gazatíes, ni del hambre, ni de la sed, ni de los heridos. De las bombas que matan palestinos son bombas norteamericanas. Los aviones que la tiran son norteamericanos. Los francotiradores especializados que matan palestinos son norteamericanos. Entonces resulta ser un insulto a la inteligencia pensar que Estados Unidos está preocupado de la salud de la gente allí, Paola. Es un descrédito total. Y sumado a este elemento, yo quisiera preguntarte, más allá de que gane Trump o Joe Biden, en Estados Unidos, ¿quién va a mandar? ¿Realmente manda el establishment norteamericano o lo hace el sionismo? Nicolás. Mira, el sionismo, con 5 familias que controlan el 100% del capital financiero norteamericano, el 100% de la banca norteamericana, por lo tanto, controlan todo el comercio. Más aún, controlan el complejo militar industrial y controlan todas, absolutamente todas las agencias informativas
más bien dicho, desinformativa que hay en Estados Unidos. De manera que el verdadero poder allí es, por un lado, el complejo militar industrial, el capital financiero y las transnacionales, que los sionistas controlan 52.000 transnacionales. Biden, Trump o quien sea, es absolutamente un elemento irrelevante. No deciden ni toman decisión alguna. De hecho, no nos olvidemos que el embajador de Israel en Estados Unidos, cuando terminó su mandato, Donald Trump, en una salida de madre que tuvo en público, dijo que Trump había sido un tonto útil. Entonces, con eso se grafica absolutamente todo. En Estados Unidos no manda el presidente, es decorativo y, como digo, manda el poder sionista y el poder de las transnacionales, el capitán financiero. Así que, Paola, no, las voluntades individuales están absolutamente ajenas a los hechos en ese país. Ya para casi finalizar el programa, Nicola, te propongo revisar nuestra leyenda para profundizar también lo que está sucediendo en el resto del mundo. Esto sentenciaba el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en su declaración. Hoy, decía, el pueblo palestino en Gaza y los territorios palestinos ocupados están sometidos a una brutalidad similar a la presenciada años atrás. Lo vamos a leer con propiedad. Hace 29 años, lo dice, lo que sucedía también dentro de las instituciones y organizaciones internacionales que se bastan con presenciar la matanza de cerca de 40.000 personas inocentes, incluidos 16.000 niños en Gaza, tal como lo hicieron en Srebrenica. Así lo destacaba el presidente de Turquía. Nicolás, cuando nosotros colocamos esta leyenda, no puedo dejar de preguntarte y de pensar, ¿por qué nosotros repetimos la historia y ponemos por encima los intereses geopolíticos de grandes potencias? Esto no tiene fin, sobre todo tomando en cuenta que se siguen recurriendo a mecanismos que ya han perdido credibilidad. Me refiero a la Corte Internacional de Justicia, a la Corte Penal Internacional, que es un aspecto que no quiero dejar por fuera dentro del análisis. Mira, Paula, todas las organizaciones internacionales, comenzando por la misma y la propia Organización de Naciones Unidas, son organizaciones que no quitan ni ponen, no hacen absolutamente nada y están solamente allí para santificar las agresiones, las tropelías, las invasiones o los intereses del imperio y sus secuaces, porque ninguna resolución de las Naciones Unidas que afecte los intereses norteamericanos o de la entidad infanticida son respetados. Sin embargo, cuando se trata de agredir a un país del tercer mundo, entonces las Naciones Unidas sí crean ejércitos multinacionales, bloqueos, sanciones de todo tipo. Pero a quienes irrespetan los organismos, fíjate, por decir algo, la Corte Penal Internacional que tú mirabas, no nos olvidemos que los sionistas presionaron a los jueces y Estados Unidos se encuentra en este momento presionando a los jueces, amenazándolos a su familia, que fue lo que hizo el Mossad israelí. O sea, estamos funcionando igual que la época de Al Capone, Paola. Al Capone hacía eso. Ese delincuente amenazaba a la familia de los testigos, amenazaba a los jueces. Estamos igual, estamos igual. Fíjate, algo que lo he dicho en alguna oportunidad anterior, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha dicho en reiteradas oportunidades, más de 50 años seguidos, ha dicho que el bloqueo ilegal, ilegítimo, inmoral, indecente sobre Cuba debe desaparecer porque es un bloqueo ilegítimo. Bueno, ahí está el bloqueo. Estados Unidos irrespeta las resoluciones. Se ha dicho en innumerables ocasiones de que las amenazas, el bloqueo que se hace sobre Venezuela es ilegítimo, es inmoral, es indecente, es irregular, pero sin embargo el imperio y sus secuaces siguen allí absolutamente haciendo lo mismo.
ya ves tú de que a Venezuela, Bélgica y varios países europeos se han quedado con riqueza de Venezuela, dineros que habían sido pagados para comprar medicamentos, se quedaron con ese dinero como lo hizo Bélgica. Entonces estamos hablando de la pérdida total de credibilidad, pero más aún de responsabilidad con la humanidad. Porque cuando las instituciones que deben regir la humanidad funcionan de esa manera tan mafiosa, desgraciadamente es la humanidad la primera víctima. Y en ese sentido, las primeras víctimas dentro de esa van a ser los pueblos del tercer mundo. Por esa razón que lo único que deben hacer los pueblos, desgraciadamente, porque así se les ha notificado, es prepararse para defender sus países. Y en este caso, que los mencionados como Cuba, Venezuela, Estados Unidos, la primera oportunidad que tenga le va a echar el guante encima. No porque tenga algún aprecio, algún cariño o alguna consideración con los venezolanos. Si alguien piensa eso, habría que preguntarle qué fuma, qué toma. Porque a Estados Unidos lo que le interesa a Venezuela son sus riquezas, es principalmente la reserva del petróleo. Y ninguna otra cosa más. Y si pudiera invadir a Venezuela, la invade. Lo que pasa es que el pueblo venezolano se preparó y el gobierno venezolano se ha preparado y lo han tenido que respetar. Y esa es la realidad, desgraciadamente, Paola. Sí, y por esa razón sigue cometiendo injerencia en el desarrollo de las elecciones que se vienen para el 28 de julio, pese a la instalación de nuevas negociaciones de diálogo que se han basado sí en el respeto y que podrían continuar con la victoria del presidente candidato Nicolás Maduro. Así las cosas en el mundo. Nicolás Jadue con nosotros, que agradecerle como siempre por su análisis y su tiempo para el mapa de Telesur. Vamos a finalizar revisando rápidamente nuestro vector. Nuestro radar en el mapa nos refleja 3 claves sobre este tema. 1. Estrategia. La ocupada Al-Jalil, que limita con el Líbano, Siria, Jordania y el mar Mediterráneo, es de alta importancia estratégica. Por eso la ocupación que mantiene allí Israel. Los avances del régimen de Tel Aviv no es aleatorio ni casual. Todo tiene un fin: usurpar territorio, garantizar su existencia y controlar además la región de Oriente Medio, una región que no ha podido dominar por la presencia del eje de resistencia encabezada por Irán. 2. Minar acuerdo. Netanyahu, el primer ministro de Israel, es el responsable de minar los acuerdos de alto al fuego en Gaza, torpedeando de manera repetitiva su avance. En particular, en momentos decisivos, a Netanyahu no le interesan las vidas de los civiles de Israel. Sigue los planes de exterminio contra el pueblo palestino, usando de pretexto a Hamas en su lucha antiterrorista para consolidar sus planes de expansión, lo que le sigue generando fricciones internas y hasta conflictos con su aliado Estados Unidos. Al final, sea Biden o Trump quien gobierne Estados Unidos, hará que decida justamente solamente a raíz del sionismo. 3. Solidaridad. La solidaridad hacia el pueblo palestino no ha cesado, al contrario, pese a las prohibiciones, sanciones emitidas por élites como las europeas. El clamor por un cese al fuego, por el respeto de la vida y porque las sanciones a los responsables de este delito de lesa humanidad llegan de todas partes del mundo. Es algo que debemos estar claros. Si seguimos confiando en lo que haga la Corte Internacional de Justicia o la Corte Penal Internacional para poner fin a esta catástrofe, tendremos que hacerlo, pero sentados. Esto requiere de acuerdos reales que vayan más allá de las intenciones y pronunciamientos, de nuevos mecanismos que respondan a los intereses del mundo y no de los complejos militares e industriales. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.